un vacío en mí. Este es el mensaje que anhelo pueda llegar a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Lamentamos la partida de nuestro hermano Pablo Rodríguez, pero alabamos a Dios porque el día de hoy él alcanzó la meta de su fe. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por tus planes. Dice tu palabra que al hombre le toca hacer planes, pero tú tienes la última palabra. Hoy tus planes se hicieron realidad en la vida de nuestro hermano Pablo Rodríguez. Hoy fue el día de llegar a la meta. Hoy fue el día de llegar victorioso. Aunque nos deja tristeza, dolor en el corazón, reconocemos que usted lo sostuvo con su mano poderosa, nunca lo soltó. Y Él dejó una huella, Señor. Usted dejó una huella a través de su corazón en nuestras vidas. Permita que este mensaje, Señor, pueda ser un mensaje que queda grabado en nuestros corazones y que un día cuando nos presentemos delante de su presencia podamos, Señor, recordar todo lo que usted nos permitió llevar a cabo a través de la fe y de nuestra entrega completa a usted, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Oro todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no sin antes rogarte por Mariana, por su familia, para que en este momento, en el nombre de Jesucristo, los sostengas fuertemente y también a nosotros nos fortalezcas como congregación, como familia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con una frase de Robert Frost. Dos carreteras se bifurcan en un bosque y yo tomé la menos transitada y eso ha marcado toda la diferencia. En nuestras vidas como cristianos, el tomar la carretera menos transitada, quizás la menos atractiva, es lo que ha marcado una diferencia en nuestras vidas. Y este mensaje es un recordatorio de lo valioso que es estar en ese camino que nos dice la Biblia que pocos lo eligen, pero que al final está la vida eterna. C.S. Lewis dijo: creo que en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque mediante él veo todo lo demás. A través de nuestras vidas como cristianos podemos ver todo lo que nos rodea y que Dios hace evidente en nuestras vidas de sus manifestaciones. Veremos 3 puntos en este mensaje. El responder al Evangelio. Religión del yo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Estos 3 puntos los desarrollaremos en medio de este mensaje. Mira esta imagen. Esta imagen me llama la atención porque habla de los 2 caminos. Y el camino de la vida es hacia la montaña, hacia el cielo, y el camino hacia la perdición es fácil. Y puedes ver aquí cuántas personas van por ese camino. Te das cuenta que muchos van por ese camino de muerte, pero pocos el camino de la cruz, el camino del sacrificio, el camino de la entrega. Eso es responder al Evangelio. Y comenzamos con nuestro primer punto, responder al Evangelio con algunas preguntas. ¿Cuál es mi responsabilidad con los pobres? ¿Cómo debería utilizar mi dinero? ¿Cómo trato mi propio egoísmo? Aquí hay 3 buenas preguntas que deberíamos de responderle a Dios. Y aquí hay otras preguntas, 2 preguntas más, y hay una muy importante. En el primer punto de responder al Evangelio. ¿Qué espera Dios de mí si afirmo que le sigo? ¿Puedo llamarle Señor aunque no siempre haga lo que Él dice? Esta pregunta será respondida al finalizar en las conclusiones. Será una sola conclusión. ¿Qué espera Dios de mí si afirmo que le sigo? En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí el apóstol Pablo, un hombre conocedor de la Biblia, un hombre estudioso, él decía que Jesucristo vino a salvar a todos, pero él decía que vino a salvar a los pecadores comenzando por él, que era el primero. Cuando se nos olvida de dónde nos rescató Dios, cuando se nos olvida quiénes éramos,
quizás eso nos lleva también a ya no seguir respondiendo al Evangelio. Es más, el reconocer el vacío en nosotros, el reconocer la ausencia de Dios, nos ayuda a entender que sin Dios no teníamos nada, que éramos pecadores y que Jesucristo vino a rescatarnos. Aquí mismo, al final de responder al Evangelio, una reflexión: el Evangelio no es algo para naciones, comunidades o incluso iglesias, es para los individuos, persona a persona. Muchas veces podemos enfocarnos en tanto, ver a los demás, pero tenemos que vernos a nosotros mismos, a los individuos, a las personas. Y el Evangelio va de persona a persona. Eso es responder al Evangelio. En Hechos 22, versículos 7 al 8, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es el Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. El mismo Saulo, cuando fue confrontado por Jesucristo, cuando estuvo cerca de la presencia de Cristo, dice que cayó al suelo. Y entonces él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo y se identificó que era Jesús de Nazaret. Esto es increíble, cómo Pablo describe aquí su conversión y reconoce que él cayó al suelo, humillado delante de la presencia de Dios. Una manera de responder al Evangelio. En Juan 20, del 27 al 28, luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Tomás el incrédulo, quizás muy parecido a muchos de nosotros. En la primera reunión no estaba, y cuando le dijeron que Jesús había estado con ellos, dijo que él no creería si él no veía las heridas en sus manos y si él no metía su mano en su costado. Y Jesús lo confronta y Tomás se rinde. Tomás dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, rindiéndose delante de Jesucristo, delante de la confrontación. Cuando yo veo estas cosas, me llama a temblar de temor, de ver qué poderoso, qué fuerte es el llamado de Jesús a cada uno de nosotros y a las personas. Esto es responder al Evangelio. Señor mío y Dios mío, contestó Tomás. Caemos de rodillas, nos arrodillamos, exclamamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esto es el inicio para responder al Evangelio. Este es el inicio, cuando nosotros entendemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino por nosotros. Y lo logramos entender en nuestros corazones. Se pesa el pecado en nuestras vidas. Y nos entregamos completamente a Él. Estamos respondiendo al Evangelio, pero apenas es el inicio de responder al Evangelio. Es cuando comienza el verdadero viaje de la fe. Ahí solamente está comenzando ese viaje de la fe, cuando nos humillamos, cuando caemos, cuando reconocemos, cuando nos arrodillamos, cuando exclamamos que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y entonces comienza mi viaje, tu viaje de la verdadera fe dentro del reino de Dios. Y pasamos luego al segundo punto: religión del yo. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 27. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No vino por la gente elocuente, millonaria, adinerada, intelectual,
intelectual para poder a través de ellos mostrar su evangelio, sino vino a través de los que no eran tan sabios, a los que no tenían tantos talentos, ni eran poderosos, ni eran de noble cuna. Hasta dice que escogió a lo tonto. Y es que delante de Dios, delante de lo que Él es, ¿quiénes somos nosotros? Aún el más instruido, aún el más adinerado, no se puede comparar, porque delante de Dios resulta que solamente tenemos un vacío en cada uno de nosotros. Pero hablando de la religión del yo, ¿a qué se refiere? Mira lo que dice aquí. Continuamos en el versículo 28 y 29. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Ninguno de nosotros podemos jactarnos delante de Dios, aunque hayamos sido muchísimo, aunque hayamos tenido demasiado, aunque creamos, bueno, yo no fue tanto y ni tan feo lo que yo vivía cuando Dios me llamó. Aquí hay algo que quiero compartirte. Quiero que veas esta imagen de un hombre victorioso, exitoso, un hombre que ha logrado muchas cosas. Aquí la historia de un hombre que crió la religión del yo. Quizá nosotros no somos tan diferentes en esa religión del yo. El autor del libro El vacío en el Evangelio, Richard Stern, habla de su historia y a mí me impactó mucho. Porque se parece mucho a mi vida y quizás se parece mucho a tu vida. A la edad de 10 años, él escuchó a su papá borracho discutiendo con su mamá, como lo hacía muchas veces. Solo que en esta ocasión había aparecido después de 3 días y ya con una hipoteca a punto de quitarle la casa. Iban a tener que ir a vivir a una casa rentada. Richard pensó, no tengo nadie que vele por mí, mis padres se van a separar, lo cual ocurrió. Entonces él pensó, tengo 10 años y lo único que tengo que hacer es llegar a los 18 años para poder valerme por mí mismo. Solo necesito avanzar esos 8 años que me hacen falta. Vivió repartiendo periódicos, juntando dinero y decidió algo. Decidió ser un niño, un adolescente estudioso, fue sobresaliente en sus notas, aventajaba a todos sus compañeros, comenzó a poner su mirada en las mejores universidades, ver el currículum de las carreras, estudiar, prepararse, y cuando llegó a la edad de entrar a la universidad, algunas universidades de las más famosas y prestigiosas de Estados Unidos, algunas les dieron becas y otras le ofrecieron préstamos para que él estudiara. Entró a estudiar a esas universidades y se convirtió en el más aventajado de todos, logrando notas increíbles. Era alguien que decidió no emborracharse porque tenía un mal ejemplo. Y algunos de sus amigos en las universidades resultó que uno era cristiano y otras amigas también eran cristianas. De hecho, a veces hacían citas a ciegas y algunas amigas le ponían como citas a ciegas algunas cristianas fuertes. ¿Por qué? Porque querían que él las sacara un poco del lugar donde ellas estaban. Él decidió basar su confianza en su conocimiento, en su preparación, en sus logros, salir adelante en la vida. Y lo fue logrando una y otra vez. Tanto así que después de conocer a varias muchachas en las universidades, por fin conoció a una que era sumamente entregada al cristianismo. Y él trataba de llevar una relación con ella, pero siempre venía el tema de Dios. Hablaban de Dios. Un día el papá de esta novia de Richard, murió y ella volvió a regresar a su estado y estuvieron lejos y él trataba de contactarse con ella. Y después de una de las veces que se reunieron, vino otra vez el tema de Dios y él se enojó cuando ella estaba hablando de Dios y le dijo, no voy a ser cristiano, no sigas insistiendo más. Estoy determinado a salir adelante solo con lo que yo he logrado. Había creado la religión del yo, la propia confianza en sí mismo, y eso me recordó a mí mismo. Quizás te pueda estar recordando a ti que tuviste una vida difícil, una infancia difícil, separación de tus padres, el rechazo, el racismo, tantas cosas que te hicieron salir adelante y pensar, yo no me voy a quedar atrás, yo lo voy a lograr todo.
Y tanto fue su arrogancia que le dijo a esta novia: es más, te doy a elegir entre Dios y yo. Tan grande fue su arrogancia en la religión del yo, que la novia le dijo, con convicciones fuertes, le dijo: pues elijo a Dios, y lo dejó. Este hombre anduvo divagando, no se comportaba como los otros, veía a los otros emborrachándose y él no lo hacía. Y una vez regresó a su antiguo, al apartamento del papá, donde encontró un libro de John Stott, que habla de principios del cristianismo, y lo leyó todo un sábado que no tenía nada que hacer, y le impactó tanto que se dio cuenta de que había un vacío en él. Es más, se fue a buscar libros y compró libros de teología, de arqueología bíblica. Dice que leyó 50 libros relacionados en 6 meses. Y le impactó tanto que entonces decidió llamar a la exnovia. Y él quería estar seguro de que su motivación no era la exnovia. Él la llamó y le contó lo que estaba pasando. Y ella, un poco incrédula, habló con él, y al final él le dice: ¿y hay algún libro que me recomiendes? Y ella le dijo: sí, lee la Biblia. Entonces tomó el reto de leer la Biblia, y algo que hizo la Biblia le demostró que él estaba enamorado de la creación. Él conocía cómo funcionaba la creación, funcionaba todo lo que existe, pero no conocía al Creador. Y a través de la Biblia lo conoció, y él cayó de rodillas, se rindió y entregó su vida a Cristo, comenzando una nueva vida. Tiempo después, él mismo narra que volvió a regresar con su exnovia, con una vida totalmente transformada. No era el mismo hombre arrogante que había creado la religión del yo, como muchos de nosotros quizás éramos. Y finalmente se casaron. Qué increíble historia, pero este hombre alcanzó puestos ejecutivos, ganó mucho dinero y un día renunció para ayudar a los pobres, para dirigir una organización que ayudaba a los pobres. Tercer punto: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y leamos Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Qué impresionante. Deberíamos de temblar ante esto que dice Jesús. ¿Deberíamos nosotros estar llamando a Jesús Señor, Señor y no hacer lo que Él dice? Un verdadero discípulo de Jesús hace lo que Él dice, y el Evangelio involucra tantas cosas, y una de las principales es ayudar a los necesitados, tanto espiritualmente como físicamente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Miren Lucas 6:43 al 44. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Aquí está Jesucristo otra vez ejemplificando lo que es alguien que lo imita a Él. Alguien que es un árbol bueno, va a dar fruto bueno, pero es que un árbol malo no va a dar fruto bueno, sino va a dar fruto malo. Dice que a cada árbol se le reconoce por su fruto. En realidad, a cada discípulo, a cada imitador de Jesucristo se va a reconocer por las obras que hacen. No somos salvos por esas obras, pero las obras son el reflejo de lo que un cristiano es. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Mateo 7, del 19 al 20, dice: todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Aquí Mateo lo dice todavía más claro y más fuerte, continuando con lo que ya había comenzado en Lucas 6:46. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo seguidor de Jesucristo debemos de hacer la voluntad de Dios que está en el cielo. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Versículo 22 y 23 aquí mismo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?
Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Algo que debemos de pensar es que debemos dejar de ver lo que otros están haciendo y pensar, ¿estoy haciendo yo algo? Lo que también Jesucristo me está diciendo es que en la iglesia hay personas que un día se presentarán delante de Dios y dirán, Señor, yo hice esto, yo anduve en esto, y Jesús va a decir, jamás te conocí. Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esto implica un evangelio completo. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero es una determinación en quienes somos discípulos de Jesús. En Mateo 25 se describe cuando las ovejas y las cabras fueron separadas. Jesucristo habla claramente de quiénes son sus seguidores, de quiénes están haciendo su voluntad, de quienes lo llaman Señor y hacen lo que Él les pide. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Tantos mensajes, tanta enseñanza, y cuántas cosas te determinas a llevarlas a la práctica. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Hay que llevar la palabra de Dios a la práctica. Basta de las excusas, basta de los pretextos. Comienza desde el interior, humillándonos delante de Dios, temblando ante estas escrituras. Santiago 2:14 al 15. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Nuevamente Jesucristo está diciendo, no solamente digan, hagan las cosas. Esta es una pregunta. ¿Estás viviendo esta escritura? Santiago 2:18 dice, sin embargo alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Aquí lo que está diciendo Santiago es que el que tiene fe lo demostrará a través de sus hechos. No por los hechos tenemos fe, no por los hechos somos salvos, no. Nuestra fe, nuestra entrega, nuestra imitación, nuestro maestro nos da la forma para poder llevar a cabo las obras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Muy claro, cuando alguien no obedece, hace parecer que Dios es un mentiroso. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como vivió Jesucristo. Sencillamente, vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, ¿qué espera Dios de mí si afirmo que le sigo? Sencillamente espera todo, no una parte. Tú puedes ser una casa en donde hay una habitación que le dedicas a Dios, pero Él no quiere la habitación, Él quiere toda la casa que esté fundamentada sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Algunos domingos las ofrendas para ayudar a los pobres han sido de 3,000 colones. 3,000 colones en un domingo y por ahí rondan otras semanas. Y algunas personas dicen, debemos hacer más. La pregunta es, ¿tú estás haciendo más? ¿Tú estás haciendo la diferencia? ¿Tú estás dando el todo? ¿O qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu egoísmo? ¿Qué haces con tu servicio? En realidad, nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el vacío que puede haber en nosotros. Hoy es un día triste, un día doloroso. Aquí está el grupo de hombres que fuimos a ayudar en la celebración del Día de la Madre. Fuimos a ayudar y quiero que veas al fondo de esa fotografía
a alguien que tiene levantadas sus manos. Es más, aquí reproduje la primera foto del lado izquierdo. Ahí está nuestro hermano Pablo. Y nuestro hermano Pablo hoy levantó sus manos entrando en la vida eterna. Nuestro hermano Pablo no era un hombre perfecto, pero era un hombre que confesaba. Le confesaba a su líder de charla, le confesaba a su discipulador y me confesaba a mí, que era el ministro. Venía y era abierto y era recurrente en sus confesiones. Pero era recurrente en muchas cosas. En llevar los termos de café para las mañanas de oración, para los desayunos de un rey. Era recurrente para el ministerio de servidores, un ministerio de servidores donde él levantaba sus manos alabando a Dios, en donde en las últimas ocasiones enfermo, desgastado, desganado, débil físicamente, fue a ayudar a repartir desayunos para los necesitados. Hoy nuestro hermano alcanzó la vida eterna. No es fácil preparar este mensaje el día de hoy. Es difícil. Y él es un gran ejemplo. Ahí con su gorrita, con su corbata, en el trabajo, pero también empujando cajas. Dejó una huella en todos nosotros y un gran ejemplo de no un hombre perfecto, pero un hombre maravilloso en su entrega de amor a Dios. Que para Dios sea la gloria y ojalá que los sentimientos más profundos de nuestros corazones sean tocados por el Espíritu Santo y nos impulsen a un día levantar las manos y decir: aquí estoy, Señor, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Feliz noche.